Génesis capítulo 1. Vean el versículo 3. La semana pasada estamos estudiando el libro de Génesis y miramos a nuestro Creador y ahora nuestro Padre y Dios. Lo miramos cómo es que Él creó la tierra, todos los cielos, todo lo que hay, lo que conocemos y lo que no conocemos. Y los versículos 3 al 30 del capítulo 1 y el versículo 1 al 4 del capítulo 2, vamos a ver los detalles de la creación de Dios. Vamos a ver todos los detalles de cómo Él creó y nos amplía lo del versículo 1 y 2 de Génesis del capítulo 1. En Génesis miramos por primera vez mencionarse el tiempo. Por primera vez mencionarse la luz, por primera vez mencionarse las aguas, por primera vez mencionarse la noche, mencionarse los cielos, por primera vez mencionarse los animales del agua, por primera vez mencionarse la tierra y el cielo, por primera vez se menciona que los seres humanos son hechos a la imagen de Dios. Por primera vez se menciona a Satanás. Por primera vez se menciona la caída del hombre. Por primera vez se mencionan animales siendo sacrificados por mismo Dios. Por primera vez se menciona cómo el hombre y la mujer fueron echados del huerto de Dios. Por primera vez se menciona un ser con una espada encendida que no permite que tanto Adán como Eva vuelvan a entrar en el huerto. Por primera vez se menciona la embriaguez y todo lo que hace en las vidas. Por primera vez se menciona colectivamente la primera religión que los seres humanos establecieron para poder mirar el futuro sin la intervención de Dios. En otras palabras, por primera vez se menciona un plan ecuménico sin que Dios intervenga en sus vidas. Por primera vez vemos que Dios escoge a un pueblo para poder manifestar su gloria. Así que todo esto y los que están estudiando la Escritura, Génesis es la base de poder entender muchas cosas del Nuevo Testamento o de toda la Biblia. En la Biblia existe el principio de lo primero mencionado. Así que cuando tengan dudas sobre algo, ¿dónde se menciona por primera vez? Y eso van a poder entender, ampliarle lo que puedan estar estudiando en cualquier otro libro. Así que vean el versículo 3 del capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. En esos versículos miramos cómo el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Pero vemos a la vez cómo es que el Señor se mueve, cómo el Espíritu de Dios se mueve y crea la luz en medio de la oscuridad. Y aunque aquí se menciona la luz día y noche,
hasta el versículo 16 se menciona que Dios crea el sol y la luna. No se menciona ahí. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué luz se refiere el Señor en esos versículos que acabamos de leer? Si el sol se menciona hasta el versículo 16. Tomen en cuenta que la luz viene en diferentes formas, como lo vamos a ver. Primeramente vemos a Dios arreglar las cosas en el caos. Y para poder arreglar algún caos que sucedió, que no vamos a pasar el tiempo viendo qué es lo que sucedió entre el versículo 1 y 2. Antes de eso, y antes de arreglar cualquier aspecto, la luz es necesaria para poder transformar el desorden que hay, que posiblemente fue causado a través de la caída de Satanás y los ángeles. Vean el versículo ahí del 3 al 5. Sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Una vez que Dios dijo la palabra sea la luz, entonces la luz es creada fuera de su lugar donde Él habita, siendo Él la fuente de luz. Y les decía ahorita, ¿a qué se refiere? ¿A cuál luz se refiere el Señor? Si el sol es creado hasta el versículo 16. La luz no solamente es el sol que tenemos, la luz es el sol es la energía visible para nosotros verla. Pero la luz se manifiesta de diferentes formas. Hoy en día sabemos eso. La luz más básica es la luz que vemos, el brillo. Si apagamos estas luces, pues quedamos a oscuras. Pero esa es la luz que se manifiesta para que nosotros podamos observarla. Pero hay formas en que la luz se manifiesta que no vemos. La luz también se manifiesta en una onda corta llamada ultravioleta o rayos X. La luz se manifiesta también en onda larga, como son rayos infrarrojos o ondas de radio, en forma de calor, de magnetismo, de sonido. Ese es el poder de la luz en toda su forma, y es posible, es a la que se menciona, es posible a la que se refiere el Señor en los versículos que acabamos de mencionar, sin que antes haya creado el sol y la luna, que se menciona hasta el versículo 16. Ahora, vean de nuevo ahí, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Pablo escribe a los hebreos y les dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe entendemos que Dios hizo el universo y todo lo que existe, todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Y menciono ese versículo de Hebreos 11:3, porque hoy en día hay creyentes en Cristo Jesús. Escuchen esto. Hay creyentes en Cristo Jesús que usan esa escritura para hacer una doctrina, porque hoy en día ellos dicen que ellos pueden hablar como Dios hablaba y creaba las cosas. También ellos, como hijos de Dios, pueden crear cosas. Y de hecho, lo dicen de esta manera. Así como Dios creó las cosas, los hijos de Dios tienen el poder para poder crear cosas. Y sacan una doctrina de algo que la Biblia no enseña.
Algunos de ellos dicen, declaro que va a crear Dios esto o esto otro. Ahora, ellos declaran que Dios por fe hizo lo que hizo, y quiero aclarar eso, Dios no necesita fe. Dios es Dios, amén. ¿En quién va a tener la fe Dios? En nadie, Él es Dios. Así que estas personas que dicen que Dios hizo las cosas por fe, sacan de contexto la escritura. Y dicen que ellos también pueden crear cosas. De hecho, enseñan de esta manera. No dice que Dios creó las cosas o el mundo por fe, sino que por la fe nosotros entendemos que Dios creó al mundo. Y creemos que Dios lo hizo así por lo que la palabra de Dios dice. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que estas personas que dicen que pueden crear cosas igual que Dios, si lo puedo decir, lo he mencionado antes, estos pseudo apóstoles, pseudo pastores o pseudo profetas de hoy en día sacan de contexto la palabra del Señor, donde dicen, ten la fe de Dios. Eso no dice la Escritura. Ten la fe en Dios. No hay un solo versículo que diga eso. De hecho, la palabra de Dios, Jesucristo dijo, respondiéndole, dijo, tengan fe en Dios. No ten la fe de Dios. Tomen en cuenta esto porque muchas veces se usan púlpitos y las personas dicen amén sin saber y conocer la Escritura. Así que nosotros no tenemos la capacidad para poder crear cosas. Es Dios el que lo hace, amén. Nosotros dependemos de Dios completamente. Sea la luz y fue la luz. Y esto nos muestra que la luz fue creada más que algo físico visible. Y lo miramos en las formas en que Dios lo ha creado. Pero también la luz es espiritual. La luz es espiritual. Es algo sobrenatural. Es algo divino de parte del Señor. Es algo poderoso e inentendible. ¿Por qué les digo esto? Porque en Apocalipsis, cuando Dios haga la tierra nueva y los cielos nuevos, dice la Escritura que no habrá más necesidad de sol, porque Dios es nuestra luz. Entonces nos muestra que la luz no solamente es algo espiritual que va a llenar todo lo que Dios tiene en el cielo, incluyendo nuestras propias vidas eternamente. La luz es algo divino. Miramos cómo es que el Señor sanó a ciegos que venían a Él, a Jesucristo. Y algunos de ellos miraron la luz natural, pero miraron más que la luz natural, miraron la fuente de luz y de ahí empezaron a seguir a Cristo Jesús. Era algo espiritual también. No solamente miraban algo físico, ahora podían mirar, salir de esa oscuridad en la que estaban y mirar la luz verdadera que los había llamado. De igual forma, también para nosotros. Estábamos ciegos. De hecho, el Señor lo menciona de esta manera. Tomen en cuenta que el Señor nos presenta todo lo que presenta la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, Génesis. Nos va a presentar y nos va a llevar siempre a Cristo Jesús. 4 evangelios. Así que si leemos Mateo, pero no lo entendemos, enseguida tenemos a Marcos. Y si no entendemos el evangelio de Marcos, pues tenemos enseguida el evangelio de Lucas. Y si no entendemos el de Lucas, es difícil de entender el de Lucas, entonces tenemos el evangelio de Juan. Y todo
Ellos, nos dice Dios, es sobre mi Hijo. Todo, incluso los versículos que estamos estudiando, es sobre la luz, que es ¿quién? Cristo. Jesucristo dijo estas palabras en Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ello. En otras palabras, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es nuestra luz? Cristo, amén. Es Cristo. Todo el pecado de la humanidad, todos los demonios de oscuridad no pudieron derrotar la fuente de luz cuando el Señor Jesucristo murió en aquella cruz. Dice que hubo tinieblas como por 3 horas y nada pudo encerrar la luz que es Cristo Jesús. Dice que Él resucitó. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Allá, vean el versículo que sigue, en el versículo 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó a Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. La palabra ahí para expansión es la palabra hebrea que significa espacio. Y esto es espacio entre las aguas que están abajo en la tierra y las aguas que están arriba en los cielos en forma de vapor. Cientos de millones y millones de galones de agua en la atmósfera en forma de vapor. Que era imposible que los rayos ultravioleta entraran completamente como los tenemos ahora. De tal manera que por eso la Escritura nos menciona que la generación que estaba y que se menciona en Génesis eran generaciones con una vida muy longeva, con muchos años. Matusalem, 969 años. Imagínense una persona vivir hasta 1000 años. Todo eso, el agua que había en la tierra y el agua que había arriba de la atmósfera, en esa millones y millones de galones de agua en vapor, era algo, mantenían una invernadero, una temperatura especial sobre toda la tierra. Ese es el poder de nuestro Dios, amén. Así que ese espacio se menciona entre las aguas de la tierra y las aguas que están en el cielo, que estaban en la atmósfera, y esas son las aguas que también van a caer en el diluvio. Y lo miraremos en detalle cuando lleguemos a ese capítulo. No pasemos por alto que todo lo que Dios está haciendo en la tierra es para que el hombre viva en ella, para que sea un lugar de habitación para la joya de su creación que será hecho, el ser humano será hecho al último y Dios lo pondrá como la cereza en el pastel. Hechos a la imagen de Dios. Vean el versículo 9 al 13. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el día tercero vemos algo interesante. Dios
crea en ese día, Dios crea algo interesante. Dios crea todos los árboles. Y entre los árboles, dentro de los árboles, en la genética de los árboles y de las frutas, está la semilla según su género. Así que cuando escuchamos y decimos, ¿qué vino primero, la semilla o los árboles? Vinieron primero los árboles. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Vean ahí, 70% de la tierra está cubierta por agua. 70% de nuestros cuerpos son agua. Quiere decir que hay más agua que tierra. Dios lo diseñó de esta manera. Y esa agua en forma de vapor en la atmósfera, les decía, permitía que se mantuviera una temperatura perfecta para que toda la tierra fuera regada con ese vapor, tanto de las aguas que están arriba como las que están abajo, que son los mares. Pues no llovía antes, dice, sino que un vapor, como lo vamos a ver en los siguientes capítulos, subía desde la tierra. Era algo increíblemente perfecto y maravilloso de parte del Señor. Así que el agua que estaba debajo era rica en sus nutrientes para la producción de plantas y todos los minerales y proteínas que tanto seres humanos como animales necesitarían. Era un lugar perfecto para habitarlo. ¿No es cierto que este lugar, la tierra, es hermosa? Amén. Así que el hombre, yo me río cuando en realidad escucho tanto a gobiernos como Elon Musk, que dice, vamos a ir a Marte, que vaya él. Amén. Él puede ir si quiere. ¿Sí? No necesitamos ir allá. Es algo hermoso esta tierra. Amén. Dios nos ha puesto aquí. Es un lugar perfecto para habitarlo y ese fue el plan de Dios para el hombre, para que gozara esta tierra, pues Dios es bueno. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Dios crea las plantas y árboles y sus frutos antes de crear el sol y la luna? ¿Podrán crecer las plantas y los árboles sin la luz del sol? Les decía, los versículos, no sé, el sol es creado hasta el versículo 14. Y sin embargo, Dios crea aquí las plantas según su género. Algunos científicos, y quiero decirles, quiero que veamos esto, ¿saben por qué? Porque veamos lo que lo que dice su palabra y lo que creen los científicos hoy en día. Algunos científicos ahora dicen que la vida en la Tierra empezó cuando meteoritos inmensos que llevaban aminoácidos impactaron la Tierra en un tiempo en el que el Sol era más frío y la Tierra era una bola cubierta de agua con una capa de hielo hasta de 1000 pies, de 300 metros de grosura. La idea es que un meteorito golpeó el hielo, lo traspasó y siembra el agua debajo con las partes fundamentales de la vida que formaron lo que ellos llamaron una sopa orgánica. En otras palabras, al explotar, dispersaron todas las semillas que había. No es eso lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que Dios creó las plantas, amén. Toda la hierba. Sí, y cada árbol iba a dar se iba a reproducir según la semilla que había en él. Y de esta manera explican la forma geológica de la vida a estos científicos. Y ellos dicen que pudo haber sucedido entre 15 y 20 millones de años. Se necesita más fe para poder creer lo que ellos dicen que lo que la Biblia dice.
Y no quiero que pasemos por alto la palabra ahí en el versículo 11. Y dice, y fue así. Esto es que todo lo que es declarado en Génesis fue tal como Dios lo creó. Amén. Así que dicen, ¿cómo crecieron entonces las plantas? Y es las palabras que Jesucristo les dijo a sus discípulos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Amén. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Vean los versículos 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Desde el principio vemos que Dios estableció estos astros que son el sol y la luna, para señal a los hombres sobre los tiempos como una medida de dirección para sus vidas. Dios los puso en el firmamento en la medida exacta para ser señal. Y lo que la tierra necesitaba era el calor de ese sol para que fuera habitada ahora por el hombre. Era un balance del ecosistema maravilloso por parte de Dios. Y es un lugar, aunque es un lugar complejo, de tal manera que podamos entenderlo completamente, Dios lo creó perfecto. Pero Dios creó el sol y la luna. Vean ahí, para señal. Subrayen eso si tienen ahí sus Biblias. Porque eso lo vamos a ver después de una manera muy, muy detallista de parte del Señor. Con todos los detalles, con todos los pormenores. Dice que puso el sol y la luna para señal a los hombres. ¿Qué señal sería? Dios sabía que el hombre iba a caer, amén. Dios no se sorprendió y no se agarró la cabeza y dice, oh, ya me fallaron. Incluso cuando nosotros como hijos de Dios podemos fallarle, ¿saben qué? Él no se agarra la cabeza y dice, ya me falló esta persona. Él sabe que necesitamos de su gracia, amén. Que necesitamos de su misericordia. Así que esas señales servirían también para poder marcar la visita personal del Creador del universo en la tierra. Venir al tiempo, hacerse como uno de nosotros. Y esos serían señales para el ser humano. Como lo vamos a ver, Daniel 9, 24 y 27, están establecidas 70 semanas para que todo sea redimido en la tierra. Y Jesucristo estando allí en el Monte de los Olivos, dice que empezó a llorar y le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como una gallina reúne a sus polluelos y no quisiste? Si supieras que este es el día. Estaban ciegos, no sabían que había llegado, que el Creador del universo estaba entre ellos. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que el Señor se viene y se presenta en nuestras vidas porque estamos tan entretenidos a lo mejor con la religión o estamos tan entretenidos con cualquier otro aspecto del mundo que no nos damos cuenta que el Señor está ahí en nuestras vidas presentándose a través de su palabra o de alguna forma en nuestras vidas? Versículo 14, sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Ahora tomen en cuenta, la lumbrera mayor es el sol, la lumbrera menor es ¿quién? La luna.
La luna no tiene su propia luz, es solamente el brillo del sol, el reflejo del sol. Y en veces vemos la luna llena, ¿verdad? Vemos la luna a la mitad, vemos la luna poquito menos de la mitad, o en veces no la vemos oscurecida por completo, no la vemos de la nada. Aún durante el día, la luna puede ser, el sol puede ser eclipsado por el mundo. Como lo vamos a ver creo que la semana que entra, la luna de sangre que viene, que va a ser vista en Norteamérica y Sudamérica. El eclipse. Jesucristo dijo estas palabras: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero también nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y en Mateo 5:14 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Él es la luz para nosotros, para que nosotros reflejemos esa luz. Y en el grado que nosotros permitamos que el mundo esté entre nosotros y Cristo, esa será la luz que brillaremos. Igual que la luna en vez está, todo su esplendor está ahí. El brillo del sol pega completamente, pero en ese grado que nosotros permitimos que el mundo esté entre nosotros y Cristo, será la luz que nosotros irradiemos a un mundo en tinieblas. En veces podemos ser igual que la luna, estar completamente brillando a Cristo Jesús. Por eso el Señor dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué tan cerca estamos caminando con Cristo Jesús? ¿Qué tan cerca estamos siguiendo a Cristo Jesús? ¿Qué tanto permitimos que el mundo se interponga entre nosotros, las ideas del mundo que opacan la grandeza del Dios, la grandeza de la luz de Cristo? ¿Qué tanto permitimos? ¿Qué tanto nos vislumbra el mundo con las cosas y sus ideas de tal manera que la luz del Señor se nos hace tan pequeña y se nos hace tan poca cosa? Y de repente estamos hablando más del mundo que de la luz que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Todo dependerá de nosotros y cuánto permitimos que la palabra esté entre nosotros, si seguimos a Jesús o permitimos que el mundo esté entre nosotros y Cristo. Vean los versículos 20 al 25. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. En la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y todo ser viviente, vean ahí, todo ser viviente que se mueve, ¿dónde? En las aguas. Todo Dios lo iba a producir. Todos los peces serían producidos desde el agua. Pero también vean ahí, y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. ¿De dónde salió? Del agua. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificado y multiplicado, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales, y la tierra según su especie.
animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahí las palabras para grandes monstruos marinos se refiere literalmente a cosas de gran proporción, enormes. Lo vemos ahora con las ballenas, ¿no? Que nos dice que se deslizaban en el agua. La palabra deslizar quiere decir se movían de una manera muy especial. Ahora, es interesante porque hasta ahí llega la teoría de Darwin, con estas escrituras que estamos leyendo. Que Darwin dice que un pez salió del agua y le salieron se despellejó y le crecieron antebrazos. Y por millones y millones de años, esos se convirtieron en pies y o en patas y luego en manos. Y aquí estamos. Absurdo, increíblemente. Es impresionante lo que Darwin enseñaba. Porque dice la escritura que del agua salieron las aves. Y Dios los creó de esa manera. Y esto se refiere no solamente a las aves, se refiere a todo lo que vuela, todos los insectos que hay, todos los murciélagos, todos los pájaros de toda clase, toda criatura en las aguas y en los cielos y en toda ave en los cielos, es la manera en que Dios los hizo. Ahí la palabra dice, hizo los ganados, los animales que están en la tierra según su género, ganado según su género. La palabra ganado es la palabra griega, es behemat, de la raíz que viene, que son animales mansos, o lo traduce así también, animales tontos, domesticados es lo que quiere decir. Y entre ello incluye todo lo que es animales domesticados como las ovejas, las cabras, las vacas, los camellos, los perros, los gatos. Seres rastreros, es la palabra remes, que significa moverse con ligereza, deslizarse o planear. Todo lo que se mueve en la tierra como serpientes, lagartos, bestias de la tierra. Esas bestias de la tierra a las que se refiere, esa palabra significa moverse libremente, y eso incluía todos los grandes animales no domesticados como tigres, leones, elefantes, todos los animales que podían moverse, incluyendo posiblemente los dinosaurios. No quiero que pasemos por alto lo que dice ahí. Cada uno se iba a reproducir según ¿qué? Su especie. Dios los había creado de esa manera. Esto contradice, una vez más, la teoría de Darwin de la evolución. La ley que ellos establecieron, la ley de la evolución inventada por ese hombre Darwin. Y él sugiere lo siguiente. Vean lo absurdo de la teoría de Darwin. Porque Darwin dice que hubo una adaptación a formas de vida superiores. Y decía él, su principio funciona así. Las jirafas eran animales de cuello corto, que debido al entorno tenían que seguir estirando el cuello para acceder a la fuente de su alimento. Las siguientes y sucesivas generaciones de jirafas se adaptaron a una forma de vida superiores con cuellos muy largos. En otras palabras, les fueron creciendo las vértebras. ¡Wow! ¡Qué absurdo, la mera verdad!
Es increíble. Y hay gente inteligente. Dice que en la sabiduría del hombre, Dios no decidió manifestarse al hombre. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso vamos a creer lo que dice Dios o vamos a creer lo que dicen los científicos. Tenemos aquí millones y millones y cientos de millones de años. Y nosotros los que a lo mejor que no pudiéramos creer a Dios, podemos decir, wow, sí es cierto. No, eso es completamente absurdo. Así que cuando alguien se pare en una universidad y empieza a hablar de eso, ¿saben qué? Ni le den oídos. En sus corazones, no se burlen de ellos entre ellos allí, pero sí pueden decir, wow, pobrecito. Vean lo que sigue diciendo. ¿Se imaginan si eso fuera real? Los padres se hubieran adaptado a formas ya diferentes, ¿no? Si la teoría de Darwin es real, entonces hoy tendríamos a mamás con 6 brazos, adaptadas por todas las circunstancias que tienen que llevar a cabo. Tendríamos a padres con 3 brazos y sin pies sentados en un sillón con 3 controles remotos. Hijos con 3 bracitos y niñas con 9 brazos. Qué absurda y necia la sabiduría del hombre cuando no quieren escuchar a Dios. El versículo que sigue, el versículo 26 al 31, vean lo que sigue diciendo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os será para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, y toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que en el día sexto crea al hombre. Y les decía, el principio de lo primero que mencionado. En el día 6 crea al hombre. Y eso lo vamos a ir viendo después en más detalle. Pero quiero que veamos algo ahí. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y es la primera vez que vemos a Dios conversar con alguien. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No está hablando con los ángeles. La palabra ahí, entonces dijo Dios. La palabra Dios ahí, en ese versículo 26, es la palabra Elohim. El, que quiere decir Dios singular. Elohim es la palabra Dios, dioses. Así que habla de un ser de 2, 3 o más personas. Así que esto nos habla de la Trinidad, y aunque no se menciona, Dios nos muestra aquí cómo Él conversa con la Trinidad. Dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. El ser humano es el único ser, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines en el cielo están hechos a la imagen de Dios. Imagínense eso. Imagínense, por eso es que Satanás nos odia
tanto. Por eso es que los demonios aborrecen tanto al ser humano y tratan de quitarlo, de que no vayamos a Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nos ven que estamos hechos a la imagen de Dios, para la gloria de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Y dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No quiero que pasemos por alto esto. El hombre ha sido creado con una identidad, con una alma y con un espíritu eterno. La palabra imagen es la palabra hebrea que significa tallar. Es decir, alguien que elabora algo con mucho cuidado y con mucho detalle. Dios creó a todos los animales, los peces, las aves, creó todos los animales que están en el agua y los que vuelan en el cielo y los que están en la tierra, y los creó, pero al hombre lo detalló completamente, con una dignidad superior a toda la creación. Con un plan y propósito de Dios. Es decir, como una exhibición, por así decirlo. Es como si Dios tomara un diamante y lo pusiera al fin de toda su creación, como lo ponerlo en ese anillo, para exhibirlo, para poder mostrar quién Dios es. Y aún dice, todo le servirá de comida para todo lo que he creado le servirá de comida. Todas las aves, todo lo que se arrastra, todo animal le será para comida. Debió haber entrado una pregunta ahí entre ellos. Señor, ¿quiere decir que va a haber animales que mueran? Eso nos dice que Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios sabía que el hombre iba a caer. Por eso necesitamos, si podemos estar en algún lugar seguros, es en Cristo Jesús. Amén. Es en Cristo Jesús. Dios ha creado al hombre y el hombre tiene una creatividad impresionante. Los seres humanos somos hechos a la imagen de Dios y somos hechos con una capacidad y creatividad de pensar, imaginar y dar forma a lo que nosotros pensamos. No creamos cosas de la nada, pero usamos la materia que Dios nos ha dado. Y es impresionante lo que el hombre puede hacer. Ningún otro ser, puede hacer lo que el ser humano puede hacer. Vean, cada uno de ustedes somos diferentes, amén. Vayan a sus casas. Cada uno tiene sus casas de una manera diferente. No me gusta lo que esa otra persona tiene. Tenemos una creatividad impresionante, maravillosa. Dios nos ha hecho tal como somos, amén. Por eso los niños son hechos tal como Dios los hizo. Si un niño fue hecho un niño, es perfecto delante de Dios como un niño. Amén. Una niña, si Dios la ha hecho como niña, es perfecta delante del Señor. Exactamente de esa manera Dios la hizo. Así que no permitan que alguien más, no permitan que incluso los gobiernos les puedan decir que usted es diferente. Somos hechos perfectos en Cristo Jesús. El ser humano, hay algo especial en nosotros, en nuestro corazón. El ser humano es el único ser que tiene contacto en la tierra con algo físico, pero también tiene contacto con algo espiritual eterno. Tenemos esa capacidad. Ni los ángeles tienen esa capacidad. Nosotros, sin ver a Dios, creemos que hay Dios, amén. Por fe. Tenemos el contacto en esa tierra a través de este cuerpo físico que Dios nos ha dado.
pero tenemos el contacto con lo eterno a través del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y ahora vida espiritual en Cristo Jesús. A tal grado que el ser humano puede doblar sus rodillas y decir: Padre, vengo en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Y tener el contacto en el mismo lugar donde Dios existe. Y Dios nos escucha. El creador del universo, el que no tiene límites, nos escucha. Tenemos ese contacto espiritual con Dios. Esa es la capacidad que los seres humanos tenemos, porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene la capacidad de escuchar a Dios y de llevar a cabo lo que Dios transmite que haga. ¿Con qué razón el Señor Jesucristo dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre estando en un cuerpo? ¿Con qué razón el Espíritu de Dios les hablaba a la iglesia y les decía: apártame a Saulo y a Bernabé porque me son útiles para el evangelio? En otras palabras, tienen la capacidad de escuchar a Dios. Tenemos la capacidad de escuchar a Dios o dejar de escuchar a Dios. ¿Cuánto tu espíritu está escuchando a Dios? ¿Cuánto lo escuchas? Espero que sea a través de la palabra. Y que cuando el brillo en tu vida esté completamente al estar siguiendo a Jesús, sea completo. Que el mundo no se interponga entre tú y Cristo, entre usted y Cristo. Viene el versículo 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Estas fueron la manera en que Dios hizo las cosas, dicen estos versículos. Así que miramos la grandeza de nuestro Dios, amén. Y termino con eso. Miramos la grandeza de nuestro Dios. Miramos su poder. Miramos la sabiduría de Dios. Miramos su perdón que nos ha dado por su gracia en Cristo Jesús. Así que iglesia, capilla que están aquí, hijos de Dios que están aquí, hijas de Dios que están aquí, escuchen esto. No dejen que el mundo los vislumbre con sus ideas y sus fórmulas. Porque nuestro Dios es más grande, amén. No permitan que el mundo los haga esclavos al quitarles el servicio y la entrega a su Dios. No dejen que el mundo y sus engaños quiera apartarlos de la gran entrega a su Creador y a su Salvador Jesucristo. ¿Qué habrá algo más grande que nuestro Dios? ¿Qué tecnología viene? Imagínense la tecnología que viene. Viene la tecnología donde los teléfonos ya no estarán en sus manos o no estarán en las manos de las personas. Los teléfonos estarán dentro de los cuerpos de las personas. A tal grado que no se sabrá si son sus ideas propias, su propia voluntad, o son ideas de la inteligencia que ha sido puesta dentro de los cuerpos. Se mezclará todo eso. Satanás queriendo controlar a cada ser humano. ¿Y con qué razón Dios nos advierte con 2000 años de anticipación? No dejen que esta tecnología entre en sus cuerpos, porque nadie podrá ser salvo una vez que tome esa tecnología. Nadie podrá ser salvo. Somos salvos por Cristo, amén. No necesitamos nada más. Cristo nos llena en todo.
Jesucristo satisface todas nuestras vidas. Fuimos hechos perfectos por Dios, así que no necesitamos nada del mundo para poder sentirnos satisfechos. Solamente necesitamos ¿a quién? A Cristo. Amén. Padre Celestial, le queremos dar gracias. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por ese tiempo que usted nos permite, Señor, a estudiar su palabra en ese capítulo. La semana que entra, Señor, miraremos cómo también usted ha dado el descanso, Señor, al hombre. Como Señor, sabiendo, Señor, que no es que usted se haya cansado, simplemente dijo, es necesario el descanso. Y aún en el descanso hay algo que nos recuerda. Nosotros los seres humanos necesitamos descansar en Cristo Jesús. Así que háblenos, mi Dios, síganos hablando a través de su palabra. Gracias le damos, mi Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, ahí donde estás, arrepiéntete de tus pecados. Seas joven o adulto, seas una joven o un anciano, puedas abrir tu corazón y decirle que te perdone. Y abre tu corazón para que Él sea el Señor de tu vida. Gracias le damos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.